Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Primeramente quiero unirme al reconocimiento al ministro ponente por el proyecto que nos ha presentado. Es un proyecto con una estructura muy clara y con los planteamientos que se sostienen, también tratando de clarificar un asunto tan complicado, y siempre se agradece que tengamos un documento con el cual poder trabajar y posicionarnos con independencia que compartamos el sentido o no, porque ahí ya entramos en el terreno de lo que cada uno consideramos en los temas que se plantean. Ofrezco disculpas a las señoras y señores ministros porque no voy a seguir la estructura del proyecto. Precisamente una de mis objeciones al proyecto parte de que la estructura que se plantea y la metodología que se utiliza impide que se resuelva la cuestión efectivamente planteada. De entrada tengo dos objeciones al proyecto, una objeción metodológica y una objeción sustantiva. La objeción metodológica tiene que ver con que el proyecto asume una metodología que pudiéramos llamar atomista. Va dando respuesta por separado y de manera aislada a cada uno de los aspectos o de los conceptos de invalidez que se hacen valer. Y si bien esto es válido en muchos asuntos, me parece que en un asunto que como este y con los alegatos y los conceptos que se están haciendo valer por los impugnantes, se requiere una metodología holística o general, en donde veamos qué es efectivamente lo que están planteando quienes impugnan esta ley. Y, en mi opinión, lo que están diciendo claramente los impugnantes, y con lo que yo adelanto que estoy de acuerdo, porque yo votaré por las razones que estoy invocando, por la inconstitucionalidad total de la Ley de Seguridad Interior. Lo que están diciendo es que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional en su integridad porque encubre una función de seguridad pública. Se nombra como Ley de Seguridad Interior, pero realmente lo que hace es regular la seguridad pública cuando ésta está a cargo de las Fuerzas Armadas. Es claramente un fraude a la Constitución, en sentido técnico, no retórico, como un ilícito constitucional atípico. ¿Por qué? Porque se dice que se está regulando una materia cuando realmente se está regulando otra, partiendo de la base que no hay facultades para que las Fuerzas Armadas en principio intervengan en seguridad pública. Entonces cambiamos el concepto y todo parece que está bien. A mí me parece que lo que tendríamos que analizar es precisamente eso. ¿La ley en su conjunto está efectivamente regulando algo que se le llama seguridad interior o está disfrazando algo para regular la seguridad pública? Este para mí es el punto efectivamente planteado. De tal manera que creo que esto es lo que tendríamos nosotros que analizar. Cuando se habla de la cuestión competencial, normalmente cuando alguien alega algo competencial, basta ver los artículos constitucionales respectivos y vemos si tiene competencia el Congreso o la autoridad que se trate para ocuparse de esa materia. Sin embargo, cuando se alega un tema de fraude a la Constitución, no basta esto. Lo que tenemos que ver es si efectivamente, suponiendo sin conceder que el Congreso de la Unión tenga atribuciones para regular la seguridad interior, está regulando en esta ley la seguridad interior, cualquier cosa que podamos nosotros determinar que es seguridad interior. A mí me parece que no es así, que si nosotros analizamos la ley, llevamos justamente a la conclusión de que se está regulando
una función de seguridad pública. De tal suerte que, en mi opinión, este enfoque excesivamente formalista de simplemente analizar, ya sea que lo queramos ver como una facultad parte de seguridad nacional, ya sea que lo queramos ver en el 89 como una facultad del Ejecutivo que puede ser legislada de manera implícita, pero de todas maneras creo que aunque pudiéramos nosotros aceptar que hay facultades, tendríamos que analizar si en el caso concreto se ejecutaron esas facultades o se ejercieron esas facultades o se está simplemente, reitero, estableciendo un fraude a la Constitución. Me parece que el dar respuesta a la cuestión efectivamente planteada no se puede hacer tomando por separado los distintos aspectos, porque me parece que tomando por separado los distintos aspectos, parecería que salvadas cada una de las diferentes enmarcaciones que se hacen en el proyecto, se puede salvar el todo. Y aquí el orden de los factores sí altera el producto y el conjunto sí es diferente a cada una de sus partes. Después tengo una objeción sustantiva. Todo el proyecto parte de una premisa de la acción de inconstitucionalidad 1/1996 y en este asunto se analizó si las fracciones segunda, tercera y cuarta del artículo 12 de la abrogada Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establecían que los secretarios de Defensa y Marina eran miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública, vulneraban o no los artículos 21 y 129 constitucionales. El Pleno consideró que estas normas eran constitucionales. Sin embargo, a mí me parece que este precedente, por un lado, no es aplicable, porque ahí lo que se estaba viendo es si unos servidores públicos pertenecientes a las Fuerzas Armadas podían formar o no parte de un Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero por otro lado, porque el marco constitucional ya cambió. Las porciones normativas de la Ley General de Seguridad daban facultades para esto, pero hoy el artículo 29 de la Constitución contiene un mandato expreso de que las instituciones de seguridad pública deben ser de naturaleza civil y adicionalmente a eso, hoy hemos recepcionado en el artículo primero constitucional todos los derechos humanos de fuente internacional, incluyendo la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consecuentemente, creo que este precedente está superado y que tendríamos que hacer una interpretación distinta. De un análisis de la Ley de Seguridad Interior que se está impugnando, yo llego a la conclusión de que efectivamente fue expedida en un claro fraude a la Constitución y que lo que está regulando es una materia de seguridad pública y consecuentemente me parece que es inconstitucional por completo. Pero adicionalmente tengo otros argumentos que fortalecen esta decisión en mi voto que he tomado. Primero, esta Ley de Seguridad Interior está siendo una ley general porque distribuye facultades entre la Federación, entidades federativas y los municipios. Y las leyes generales requieren un texto constitucional expreso que establezca la atribución del Congreso para distribuir competencias entre los tres niveles de gobierno o los tres niveles de orden jurídico. La seguridad pública es una facultad federal exclusiva, la seguridad interior, perdón, es una facultad exclusiva del presidente de la República. Es una facultad federal, no es una facultad concurrente. Consecuentemente, no tiene atribuciones el Congreso para distribuir facultades entre la Federación, los estados y los municipios. Y no tiene facultades para darle atribuciones a otros organismos distintos a la decisión que tiene
precisamente por el 89 constitucional el presidente de la República. Consecuentemente, al no ser una materia concurrente, me parece que esta ley, adicionalmente por esto, también es inconstitucional. Adicionalmente, me parece que los estándares de uso de la fuerza, tal como vienen en esta ley, son un elemento esencial para que pueda hacer uso de la fuerza de manera legítima el Estado. Y la forma como vienen redactados, tan amplios, tan generales, tan poco claros, me parece que no cumplen los estándares convencionales ni los que ha establecido esta Suprema Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Montero Aranguren contra Venezuela, dijo que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades, en el entendido de que solo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control. Párrafo 67. Este elemento para garantizar de manera fuerte la excepcionalidad y los requisitos del uso de la fuerza, para mí no es algo accesorio ni deseable. El no tenerlo, el no cumplirlo, para mí invalida toda la ley. En el caso concreto, me parece que es todavía más fuerte porque el uso de la fuerza se faculta a las Fuerzas Armadas, que tienen una formación, instrucción distinta a la de las autoridades policíacas y, consecuentemente, los riesgos de un uso excesivo de la fuerza pública es mayor. Del mismo modo, la Corte Interamericana, en el mismo caso de Montero Aranguren contra Venezuela, ha dicho que en un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual debe estar prohibido como regla general, señalando claramente que su uso excepcional deberá estar formulado por ley y ser interpretado restrictivamente, de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el absolutamente necesario en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler, en el entendido de que cuando se usa fuerza excesiva, toda privación de la vida resultante es arbitraria. Párrafo 68. Hay muchísima doctrina de la Corte Interamericana sobre legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Pero además hay que decir que todos estos criterios los ha sostenido también esta Suprema Corte. La primera sala, en el amparo directo en revisión 3153/2014, y este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 25/2016, establecieron estos mismos estándares. Consecuentemente, ante la ausencia de una legislación que proteja adecuadamente del uso excesivo de la fuerza, a mí me parece que la ley es inconstitucional. No creo que esto se pueda hacer como sostiene el proyecto, a través de una interpretación de la Suprema Corte pueda suplir esta deficiencia, porque la Ley de Seguridad Interior tiene la pretensión de normar la conducta de los miembros de las Fuerzas Armadas encargados del uso de la fuerza. Por eso es indispensable, a mi entender, que las directrices y principios que deben regir el uso de la fuerza se encuentren establecidos con suficiente detalle y claridad en la ley. Por otro lado, a mí me parece que cuando estamos en presencia de la utilización de las Fuerzas Armadas, como ya entendí, el asunto es todavía más delicado. Yo puedo aceptar que de una interpretación armónica de los artículos 21, 89 y 124 pudiera reconocerse que hay ciertos casos en que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en seguridad pública, pero esto, uno, es de manera excepcional, dos, es en auxilio de las autoridades civiles,
Y 3, es de manera temporal. No puede institucionalizarse el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Y no creo que haya una libertad configurativa para que el legislador pueda determinar lo que él considere que es seguridad interior. El artículo 21 constitucional, como ya dijimos, es claro al establecer que las autoridades encargadas de la seguridad pública deben tener un carácter civil. ¿Y qué comprende la seguridad pública de conformidad con el artículo 21 constitucional? Lo siguiente: la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley en las respectivas competencias que esta Constitución señala. Es claro que si revisamos la ley, muchas de las facultades que se dan en esta ley caen precisamente en estos supuestos. Entonces, reitero, puede haber colaboración siempre y cuando sea a solicitud de la autoridad civil, excepcional y temporal. Sin embargo, quiero insistir en un tema que ya adelanté. Existen buenas razones para ser cautelosos en el uso de la fuerza pública cuando se trata de las Fuerzas Armadas. El más importante es el hecho de que el entrenamiento y la formación que reciben los miembros del Ejército en relación con el uso de la fuerza pública tienen una lógica completamente distinta a la que se requiere en seguridad pública, en la cual son entrenados los cuerpos policíacos. En el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en las instituciones de nuestro sistema regional, no existe un rechazo absoluto a la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, pero sí existen mandatos y directrices muy claras de los riesgos que esto implica. En este sentido, en la sentencia que ya cité de Montero Aranguren y otros contra Venezuela, la Corte Interamericana señaló que los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policíacos. Párrafo 78. En sentido similar, en Zambrano, Vélez y otros contra Ecuador, la Corte Interamericana señaló: este tribunal hace notar que en determinados estados de emergencia o en situaciones de alteración del orden público, los estados utilizan las Fuerzas Armadas para controlar la situación. Al respecto, la Corte estima absolutamente necesario enfatizar en el extremo cuidado que los estados deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común. Párrafo 51. Y por obvias razones resulta particularmente relevante el criterio sostenido por la Corte Interamericana en la sentencia del caso Cabrera, García y Montiel Flores contra México, el cual conviene citar los párrafos 88 y 89. Tal como ha señalado este tribunal, los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar a un objetivo legítimo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. El deslinde de las funciones militares y de policía debe guiar el estricto cumplimiento del deber de prevención y protección de los derechos en riesgo a cargo de las autoridades internas. La Corte considera que la posibilidad de otorgar a las Fuerzas Armadas funciones dirigidas a la restricción de la libertad personal de civiles, además de atender a los requisitos de estricta proporcionalidad en la restricción de un derecho, debe responder a su vez a criterios estrictos de excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de las garantías convencionales. Teniendo en cuenta
como ha sido señalado, que el régimen propio de las fuerzas militares, al cual difícilmente pueden sustraerse sus miembros, no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles. Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha recomendado a México, cito, adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública sea mantenida en la mayor medida posible por fuerzas de seguridad civiles y no militares. Fin de la cita. Así como, cito, garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas sean debidamente investigadas y juzgadas por las autoridades civiles. Fin de la cita. De todo lo anterior, reitero que a mí me parece que en situaciones excepcionales, temporales y en auxilio de las autoridades civiles, las Fuerzas Armadas pueden realizar algunas atribuciones en materia de seguridad pública. Sin embargo, esta intervención implicaría no solo el cumplimiento escrupuloso de los estándares constitucionales en materia de uso legítimo de la fuerza a los que he hecho referencia, sino también la exigencia de que esa intervención se haga siempre bajo el mandato de autoridades civiles y de manera temporal. Esto que estoy manifestando no implica en lo más mínimo reconocer el esfuerzo, el trabajo que las Fuerzas Armadas han venido realizando en bien del Estado mexicano, sino significa una llamada de atención de que las autoridades civiles tienen que empezar a hacer la parte que les toca para que tengamos fuerzas policíacas, civiles, preparadas, entrenadas, para que se puedan hacer cargo de manera completa de la seguridad pública ordinaria. Por todo lo que he expuesto, votaré por la inconstitucionalidad completa de la Ley de Seguridad Interior y, por ende, en contra del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro.